Hoy nos convertimos en científicos o nos convertimos en científicos. Curso Razonamiento Verbal, tema Textos Científicos, docente Alberto Ruiz Eguavil. Bienvenidos a la clase, alumnos. Acompáñenme a ver esta bonita e interesante historia. Los textos científicos reflejan la actividad intelectual del hombre. El progreso de la ciencia y la técnica. Todos somos científicos. Bien. Características esenciales, la impersonalidad. También son objetivos y son exactos. Esos son los datos científicos, ¿eh? Así son los datos científicos. Impersonales porque cualquiera puede expresar lo mismo. Si yo hablo, por ejemplo, del átomo, el concepto que yo del átomo no va a ser mi opinión, sino la idea general de lo que es el átomo, ¿no? Es impersonal por eso. O sea, cualquier persona puede hablar del átomo, pero el concepto es el único, ¿no? Ya, generalmente el texto científico está construido no solamente con un lenguaje, sino que incluye también a otro sistema de comunicaciones, tales como el metalenguaje específico de la ciencia de que se trate, ¿no? También lenguaje de gráficos, lenguaje de fórmulas. La función comunicativa actúa aquí en su forma máxima de información, porque solamente se dedica a informar, exactamente a informar. No argumenta a favor de algo, etcétera, ¿no? Lo dividen en tres formas. Por ejemplo, un texto propiamente científico. Cuando se habla de un artículo, por ejemplo, la criogenia. ¿Han escuchado hablar ustedes de la criogenia? ¿Alguien escuchó hablar de la criogenia? ¿Nadie? Y eso que fue un artículo periodístico cuando estuve en el segundo año de secundaria. O sea, me dijeron que haga el artículo sobre ciencias y ese fue mi artículo, sobre la criogenia. Es decir, hablaba sobre la ciencia que se encarga de administrar temperaturas muy bajas. Y dentro de ello había pues que a los cadáveres, como por ejemplo del expresidente de España, Francisco Franco, al mismo Michael Jackson, ¿no? Se le colocaba pues, se le sacaba toda la sangre y se le ponía un preparado, un cóctel químico, lógicamente, ¿no? ¿Para qué? Para que el cuerpo no se pudra y de esa manera se mantenga apto para, por si la ciencia avanza y lo pueda resucitar, ¿no? Y así hay muchos casos en los cuales personas que lo han hecho son personas de mucho dinero, pues, ¿no? Que en su época cualquiera no pensaría, pues, regresar a la vida, ¿no? Bien, eso se basaba en la criogenia. Así es. De eso se trata la criogenia. Entonces yo hice una especie de monografía, ¿no? En verdad era un artículo periodístico, ¿no? Para el periódico del colegio. Después me encargué también de otros artículos, ¿no? O sea, cada semana cambiábamos de artículo. A veces me tocaba la parte científica, a veces la parte de la editorial, etcétera, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo sería un tema sobre científico administrativo? Quiere decir cómo se usan los objetos científicos, ¿no? Por ejemplo, habrían documentos científicos de cómo se usa algo, ¿no? Hablar sobre una patente también, ¿no? Claro. Por ejemplo, la electricidad no fue inventada pues por una persona, ¿no? Es parte de la naturaleza, sino que el ser humano lo estudió.
lo estudió y su dominio fue patentado, ¿no? Bien. También hay otras de divulgación científica. ¿Quiénes quieren algún libro sobre divulgación científica? Los mismos científicos, ¿no? Además, también pueden ser los escolares. También requieren de una información científica. En el Perú se dio el caso que el comercio, ¿no? El comercio fue el único periódico en el mundo que habló sobre la teoría de la relatividad. Es decir, todo el mundo había escuchado de la teoría de la relatividad, pero no sabía en qué consistía. Entonces se encontró personas que entendieran la ley y lo dijeran con palabras sencillas para que lo puedan entender todos los lectores del comercio, del periódico El Comercio peruano, porque también hay comercio en otros países, ¿no? Así se llama el periódico peruano, El Comercio. Y allí, pues, en esa época, estamos hablando de 1930 aproximadamente, ¿no? Una persona que sabía de ciencia, lógicamente, expresó la teoría de la relatividad, pero con un lenguaje sencillo porque era dedicado a los lectores del comercio. Y todos los lectores del comercio, pues no se dedican a la ciencia, ¿no? Eso sería, por ejemplo, de divulgación científica. Es el único periódico en el mundo que hizo eso, ¿eh? La mayoría no se dedica a hacer eso. Bueno, los textos científicos son solamente escritos que en su elaboración pueden usarse códigos, como el código oral, el código icónico y también el código simbólico. Su forma es retórica o elocutiva. Predomina la exposición. La argumentación, su función es informativa o referencial. Y desde el punto de vista estilístico, se hacen en ello el uso de los medios lingüísticos, su carácter monosémico. ¿Por qué monosémico? Porque las palabras que ellos dicen tienen una sola función, que contribuye a la exactitud, pues su terminología es propia y los términos designan una sola cosa. Su impersonalidad, que se revela en que no descubre la subjetividad. O sea, no hay subjetividad en la ciencia. Tampoco se sabe quién es el autor, ¿no? Porque se puede haber descubierto algo y no siempre se conoce el autor de ese descubrimiento. Su objetividad al reflejar el conocimiento de la realidad. O sea, cuando habla sobre el tema, se es objetivo, ¿no? Y también se habla de las leyes que rigen al objetivo, al conocimiento que se está transmitiendo, ¿no? La lectura de un texto científico para la adquisición de conocimientos es reflexiva, minuciosa, y como es difícil, se retrocede a menudo para confirmar, ¿no? Porque no se puede dejar nada al azar. En numerosos casos se memorizan datos también, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la cifra que representa al número pi? A ver en el chat. ¿Cuál es el número pi? ¿Cuál es? 3, 14, 15. 16. Bien. Ya ves, ahí está la alumna. Felicitaciones. También hay otros números así fijos como el número neperiano también, ¿no? El número neperiano. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Dónde lo aprendí? En el APU, por si acaso. Yo he sido alumno del APU. Verano uni, turno noche de 6 a 4. Ah, con ese veranito yo ingresé a la universidad, por si acaso. Seguimos. Me paseaba con la matemática. Me paseaba. Y la reducción semántica del significado global se hace más precisa. El lector estudiante requiere hacer uso del conocimiento de la terminología empleada. Es muy importante la terminología, el vocabulario. Y si no sabe, debe recurrir al lugar apropiado en el mismo texto o en otra de la misma disciplina para aprenderlo y poder integrar toda la información. O sea, hay que saber las palabras que se utilizan en el ámbito de la ciencia, ¿no? Bien. Y por lo cual resulta conveniente conocer características relativas a su nivel léxico, a su morfología y a su sintaxis. En otras palabras, llegar incluso hasta la etimología, ¿no?
Bien, aquí tenemos pues finalizando la definición de lo que es un texto científico, ¿ya? Mira, ve. El texto científico da a conocer información o resultados asociados con la práctica de la investigación científica. Algunos textos muestran un hecho basado en una descripción objetiva y sobre todo rigurosa, porque debe ser exacta, ¿no? Que en principio es susceptible de confirmación, o sea, se puede comprobar. Esa es otra característica de los textos científicos. Otros describen un experimento. Por ejemplo, el propergol. ¿Qué será el propergol? Sería, por ejemplo, un combustible que se puede utilizar, por ejemplo, en los cohetes interespaciales. ¿Cómo funciona, no? Es más, aquí en el Perú tenemos en varios lugares paneles solares. Y esos paneles solares, ¿sabes para qué sirven? Para recibir la energía del sol, lo transforma. Esos aparatos lo transforman y lo convierten en energía para usarlo para producir luz en una zona, por ejemplo. ¿Qué te parece? Interesante, ¿ah? Eso se hace en el Perú y en las zonas más alejadas, donde no hay electricidad, pues, ¿no? El peruano ya ha resuelto eso. Incluso ha resuelto un peruano ha creado una casa con calefacción propia. Profe, pero si en esa zona no hay electricidad, como se dice vulgarmente, ¿no? Para que veas. El peruano sabe lo que ha hecho. Le ha puesto en el techo paneles solares. Por lo tanto, esa casa es abrigada. No hay temperatura baja en esa casa. Y se debe a que tiene como una especie de calefactor. En los Estados Unidos, todas las casas donde hay zonas frías, pues tienen calefactor. Y eso implica un gasto de energía, ya sea de gas o electricidad. En el Perú, como no tenemos acceso a muchos avances, entonces lo que se ha creado es paneles solares en los techos y de tal manera que la casa está bien abrigada. Estamos hablando de un peruano que lo ha hecho. Bien, continuamos. Eso lo han hecho en la uni, por si acaso. Descubrimientos de impacto. ¿Cuál podría ser un descubrimiento de impacto en la ciencia? La última, esta no la sabías. O sí, se llama el genoma humano. El genoma humano han descubierto las partes y han descubierto que gracias a ello se puede hacer que una persona, por ejemplo, que va a tener síndrome de Down, o sea, ya se sabe, viendo el genoma humano, ya se sabe que esa persona cuando nace va a tener síndrome de Down. ¿Sabe qué hacen? Le completan, le quitan y le ponen los cromosomas necesarios. O sea, lo hacen de manera artificial, y esa persona ya no nace con síndrome de Down. ¿Qué te parece? Lo máximo, ¿no? Descubrir el genoma humano. Gracias al descubrimiento del genoma humano, también las partes, ¿no? Las partes del ADN, ¿no? Ya, anoten esta palabrita, ¿ya? Anota esta palabrita. De hotel, telómetro. Telómetro. Ya. Averigua sobre ese tema, ¿ya? Es un caso científico, ¿ah? Ya, si tú no lo quieres buscar, no lo busques. Total, quien no va a aprender es tú, ¿no? Eres tú. Si no lo quieres. No vas a perder nada tampoco, ¿no? Pero si lo estudias, vas a aprender muchas cositas. Los telómeros. En eso estamos, ¿eh? En eso estamos. Bien, corroboración de una hipótesis. En la ciencia es cantada esa actividad, ¿no? De comprobar, corroborar hipótesis, ¿no? En eso se basa, pues, la creación de leyes, ¿no? Leyes científicas, ¿no? Claro. Bueno, no pocos textos científicos explican una teoría o un aspecto involucrado en ella, fundamentada en una profunda elucidación conceptual, pero su mayoría son textos de divulgación científica, en los cuales, sin perder su exactitud de poner al alcance, escucha, sin perder su exactitud de poner al alcance de la comprensión de lectores no especializados. Nosotros, por ejemplo, no somos científicos, pero si hubiera un libro que nos explicara cómo es la teoría de la relatividad, cosa que lo hizo el comercio, excelente, ¿sí o no? Claro.
habría libros. Mira, también hay libros no solamente de la parte científica, sino también hay libros que te explican algunos conceptos. No solamente eso, sino otros libros. Por ejemplo, un libro llamado Constitución. ¿Sabías tú que existen libros que explican sobre la Constitución? Esos libros se llaman La Constitución Comentada. Hay esos libros, ¿ah? Sí. Y eso a mí me permitió aprender sobre la Constitución. O sea, más rápido y más razonado. O sea, y ni siquiera yo tenía que razonar, solamente aprendérmelo. ¿Cómo razonaba la persona que analizaba la Constitución? Excelente, ¿ah? Excelente. Y esos libros no están muy caros, por si acaso, porque no son libros científicos, sino libros de personas que quieren transmitir ciertos conceptos científicos. En este caso, sobre el derecho, que no es nada científico. Bueno, vamos al primer texto ya. Dice, ¿estamos listos ya? ¿Listos, listos? ¿Preparados? Vamos a ver una figura en el acto sexual, dice el acto sexual. El acto sexual. Mira, voy a aprovechar ahora que ustedes son pues de repaso San Marcos, ¿no? Ya tienen otro nivel, pues, ¿no? Mira, cuando una persona consigue su pareja, en su mente está una relación sexual, por ejemplo. Pero la pregunta es, ¿una relación sexual y el amor es lo mismo? Entonces, por eso es que recomendaban que las personas que se casan no deben de adelantar esa parte de la idea de la sexualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque se confundía sexualidad con amor. Se confundía. Por ejemplo, mira, ve, dos personas de 90 años se casan. La gente dice, ¿pero por qué se casan si no van a tener hijos? Mira el pensamiento, ¿ah? Porque no hay relación sexual, pues, ¿no? A esa edad, pues, ¿no? Si de repente la gente piensa así, pero tú también vuelve a hacer una pregunta más. Entonces, ¿por qué se casan? La respuesta es porque hay amor. Mira, esa unión es de amor y no es de sexo. Entonces, mucha gente confunde la parte sexual con la parte amatoria, no es lo mismo. Entonces, con el ejemplo de los ancianos se ve, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿tú crees que un sacerdote no ame a las personas? Las ama, ama a su padre, ama a sus hermanos, ama a sus amigos, a sus feligreses. Pero ahí no hay sexualidad, en este caso, ¿sí o no? No hay un acto sexual. Entonces, sí existe un amor exento de lo sexual. ¿Que puede haber en el amor sexualidad? Por supuesto. Pero date cuenta la diferencia que hay, ¿no? Bien. Entonces acá dice, en la mayoría de las especies animales se observa una serie de situaciones definidas, ¿ya? Estereotipadas, definidas, estereotipadas, que preceden al acto sexual. Por ejemplo, mira, eh, no sé si te habrás dado cuenta, pero cuando el pavo quiere aparear a la pava, comienza a bailar a su alrededor. Las hormigas también, cuando quieren aparear con la otra hormiga, también hacen una especie de danza a su costadito. Y así hay muchos animales que hacen esto, ¿ah? Sí, bueno, acá nos hablan de una figura 1 que después lo vamos a ver ya. Los estudios de animales, en particular de mamíferos, muestran la importancia del hipotálamo, que como hemos visto desempeña un papel clave en la generación y la modulación de las emociones. ¿Dónde encuentro yo emociones? En el hipotálamo. La activación de neuronas en estas regiones del hipotálamo excita a su vez a otras que tienen a su cargo la iniciación y coordinación de un conjunto de movimientos musculares. Viscerales se refiere a los intestinos, a las tripas, que se repiten de manera consistente y terminan en la consumación del acto sexual. Mira, ¿por qué si nos van a hablar del acto sexual, nos están hablando de animales? Porque eso sí es exclusividad de los animales. El animal busca tener un acto sexual para ampliar la cantidad de seres animales. O sea, la función es esa, multiplicaos, ¿no? Esa es la intención de los animales.
En el ser humano también esa es la parte animal. La parte animal es esa. En eso nos parecemos a los animales, que hay acto sexual, ¿te das cuenta? Bien, pero en este caso lo han dirigido a los más adecuados, a los animales, ¿no? Algunos de estos patrones son también característicos de la última parte, mira, son característicos también de la última parte del acto sexual en el humano. O sea, para el ser humano el acto sexual ya es algo secundario, ¿no? Porque la función del acto sexual en el ser humano es la reproducción de la especie. Sin embargo, ahora se le da una connotación placentera, de goce. ¿Te das cuenta cómo se le ha dado una función para lo cual no fue creado? Ahora, con eso yo no te estoy diciendo, haz esto, no lo hagas, por favor, estamos estudiando. Y relacionamos a la sexualidad animal y por qué el ser humano tiene una parte animal y casualmente es la sexualidad. Lo que ocurre ante esto es justamente el terreno del proceso creativo, del erotismo, cuando la mente puede elaborar pensamientos, lenguaje y acciones complejas mucho antes de culminar el proceso con un acto sexual. Imaginación, fantasía, ensoñación, son elementos básicos del erotismo. Se encuentran hasta donde sabemos en sitios, neuronas y conexiones neuronales exclusivas de la especie humana. Ahora, ni te digo siquiera el de los fetiches, ¿ah? Eso es otro mundo ya. Mira, ahí están. ¿Qué están haciendo estos dos alacranes? Se están enamorando. Así se enamoran, tomándose de la mano de sus ganchos, de sus punzones. Así se enamoran. Los seres humanos también lo hacemos, ¿no? Nos tomamos de la mano, ¿sí o no? Claro. O sea, mire, ¿en qué nos parecemos a los animales? Ahí está, pues. La danza nupcial de los alacranes, un rito repetido sin variación, mira, desde hace millones de años. ¿Y cómo lo han aprendido ellos, no? El papá, el abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, y hacen lo mismo. Igual nosotros también, ¿no? ¿Cómo sabemos lo que es el acto sexual también? Lo aprendemos de los mayores, ¿no? De los adultos. Bien, en el animal los estímulos que incitan a la cópula son variados. Por ejemplo, el olor de la hembra en celo, porque un animal hembra que está en celo segrega un olor. Profe, pero ¿y los seres humanos? Si también somos animales, profesor. También, también, también. ¿Cómo es, no? El color del plumaje importa. Las aves cambian del color de plumaje cuando quieren estar apareándose con otro animal. Sí, eso hacen también las aves, ¿no? ¿Qué más? El pelaje de los machos. Oye, hay machos que tienen su pelito y se le crece hacia arriba, un penacho se llama eso. Cuando están en la etapa de que quieren aparear. Mira, todas estas señales, ¿ah? Interesante, ¿no? La expresión del canto también en las aves o el chirriar de las cigarras. Oh, ¿tú te has dado cuenta? Bueno, no sé si te habrás dado cuenta, pero las aves cuando cantan, vamos a suponer que hablemos de qué ave, a ver. El chorlito ya. El chorlito empieza a cantar. Uno pensará, bueno, el chorlito canta y cada vez que voy a encontrar un chorlito y cante, voy a escuchar lo mismo. No, el chorlito tiene varios tipos de cantos. Y la diferencia está que para cada acción o actividad del chorlito, de esta ave, es que cambia su sonido. Por ejemplo, cuando tiene hambre, canta de una manera. Cuando quiere aparearse, canta de otra manera. Interesantísimo. Para mí, interesantísimo. ¿Cómo es posible que las aves se expresen con su canto para expresar su hambre o su atracción sexual? Me parece la naturaleza maravillosa. Bien, en el hombre, además de la existencia de estos mismos estímulos relativamente sencillos que le permiten funcionar en forma simple, semejante a la de los animales, nos parecemos. Existe una multitud de otras motivaciones externas, pero más sutiles como la representación escrita o plástica. Por ejemplo, imagínate que te mandan una carta y en la carta te dice, ¿no? Amorcito,
te extraño, ya quisiera estar a tu lado, tomados de la mano, tal, 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 tal. Y en la carta es escrito. Los animales no se pasan eso. No se pasan la carta, ¿sí o no? Nosotros sí nos pasamos la carta. ¿Qué no diremos en las cartas, sí o no? Porque la carta también al escribirse, también es como una especie de acuerdo a las palabras o las cosas que dice, está incentivando que la otra persona tenga un deseo sexual por una carta. ¿Te imaginas? Ah, ya ves, también nosotros, los seres humanos también tenemos lo nuestro, ¿no? Motivamos mediante los escritos. Ya, pero más útiles como la representación escrita o plástica de manera muy importante. Ah, otra forma de expresar esa atracción sexual, ¿cuál es? Cuando se ponen menos ropa, las damas en el caso de las damas, o los varones levantan pesas y quieren mostrar su musculatura, ¿no? Como para que la persona del sexo opuesto se vea atraído por esos músculos, ¿no? Bueno, de todo hay, ¿no? Porque hay mujeres que le gustan que los varones sean musculosos, pero también hay mujeres que no le gusta que sean musculosos, ¿no? También eso hay, o sea que depende del gusto, como se dice, ¿no? Mira, otra forma de expresar, ¿no? Ah, ya, si tú te peinas, porque hay personas que de chiquito crecen y nunca se peinan, ¿no? Y cuando sienten atracción por el sexo opuesto, ¿qué hacen? Comienzan a peinarse, ¿sí o no? Claro, te das cuenta que es un rito del ser humano a comparativo al del animal, ¿no? Así es. Otro rito, ¿no? También la imaginación, ¿no? Se imagina, oye, si estuviera de esta forma, la imaginación también ayuda a esa inclinación del acto sexual. Pregunta número 1. El tema central del texto, ¿cuál podría ser? El papel de las neuronas en las relaciones sexuales podría ser. Los estereotipos sexuales en las especies humanas, no, es mucho más amplio que eso. La C dice la trascendencia neuronal en las motivaciones sexuales. Ah, podría ser. Las funciones del hipotálamo, no, esa no. Entre la primera y la tercera, ¿cuál será? Entre la primera y la tercera. Bien, Cristi, bien, Milene, bien, Angie, muy bien, la C. Esa es la respuesta. Es la C, claro. Ya. Pregunta 2. Respecto de los alacranes del gráfico, ¿resulta compatible sostener qué? Tú has visto cómo estaban los alacranes, obviamente, ¿no? Ya. ¿Revelan cambios significativos en su patrón conductual de apareamiento? No hay cambios. Hace más de 1000 años que hacen eso. No hay cambios. Y menos significativos. Pero acá, ¿qué te piden? Compatible. Y la A es incompatible. Que a la vez dice, se hallan entrelazados para dar inicio a una lucha. Oye, no, se están uniendo para ser pareja. ¿Cómo va a ser lucha? Pelea. ¿Cómo se van a pelear? Ya, la C dice, unen sus tenazas de forma inusual a sus congéneres para finalizar su ritual. Ah, ya puede ser, ¿no? Yo te dije, ¿no? Mira, se toman como de la mano, te dije, ¿sí? La D dice, ponen en contacto sus pinzas de la misma manera que el resto de su especie. No, la respuesta sería entre la C y la D, nada más. Entre la C y la D. Primero, la C descartada porque no es inusual. Hace 1000 años que hacen eso. No es inusual, es acostumbrado más bien. La respuesta por eso sería la D, la compatible. Ponen en contacto sus pinzas de la misma manera que el resto de su especie. Tercera pregunta. Eh, el antónimo contextual del término clave. Clave es la señal, el signo, el símbolo, ¿no? ¿Cuál sería lo contrario? ¿Ah? ¿Cuál? Bien, ahí veo respuestas. Bien, Angie, bien, bien. Ya lo marqué, ya lo marqué.
No, 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 no. Ese es, sí, sí, sí. Lo contrario sería irrelevante. Clave es importante, lo contrario sería irrelevante. Y la 4. Se infiere del texto que el erotismo es una serie de conductas estereotipadas del cortejo animal, solamente animal. ¿Es un rasgo distintivo del ser humano para dar inicio a la cópula? Sí, puede ser. Suele estimular la reacción sexual luego, no, antes. ¿Se haya circunscrito al comportamiento instintivo del hombre? No. Ah, ya, muy bien, muy bien. Ah, ya, muy bien, también la 3B. Ya, pero estamos a la 4, pues. Ya, primero, el erotismo. El erotismo en sí no es el acto sexual, sino es la etapa previa, todo lo que una persona hace para tener un acto sexual. Le manda una carta amorosa, le sonríe, le toma de la mano, o se toman de la mano, porque no necesariamente la iniciativa es de una de las personas, pueden ser de los dos, ¿sí o no? Se toman de la mano, se miran con ojos de cordero degollado, ¿sí o no? Ya, ese es erotismo, ¿no? Se huelen. Claro, tú dirás qué cochino, pero no, pues, ¿con quién te encontrarás tú, no? No, las personas se perfuman. Si van a ir a estar con su pareja, se perfuman. Claro. No sabía, ¿no? Bueno, ya algo te estoy enseñando. Sí, se perfuman, se visten bien, se peinan. Sus pestañitas se las rizan, las niñas, ¿no? Las señoritas. Los varones también, creo. Los varones se depilan, creo, las cejas. Es la clásica. Es lo moderno, pues. Yo entiendo, yo no reniego de eso, para nada. Ya listo. Entonces en la 4 sería esta, mira. Esto. El erotismo es lo que hace el hombre. Claro. Si alguien quiere estar físicamente con la otra, la mira, le manda besitos volados, le toma de la mano, la abraza, le agarra su mejilla. Mira, ese es el erotismo, pues. Ese es el erotismo. La B. 5. Si el ser humano careciera de imaginación, fantasía, casualmente esa capacidad que tiene el ser humano de imaginarse, de fantasear, etcétera, lo hace creativo, lo hace inventivo, ¿no? O sea, mira, a ver, vamos a poner dos personas, ¿ya? José y Luis son dos amigos. Los dos tienen su enamorada, están contentos, pero quieren estar íntimamente con sus enamoradas. ¿Qué hace Luis y qué hace José? ¿Lo mismo? No. Cada uno, de acuerdo a su creatividad, le da señales a su pareja para que se acerque más físicamente, ¿no? De repente, Luis le gusta tomarle por la cintura y de repente José no le gusta eso, pero sí le gusta acercarse y sonreírle. De otra forma, entonces los seres humanos atraen a su pareja de diferentes formas debido a esto, a su imaginación, a su fantasía, a su creatividad. Tienen eso. Entonces en las 5 marcaríamos si el ser humano careciera, menos mal que sí lo tiene, no carece, no carece. Si careciera, su desempeño sexual sería equiparable a una conducta estereotipada, donde se hacen las cosas mecánicamente, ¿no? Cosa que no lo hacen otros seres, ¿no? Bien, la D. Otro texto, otro texto. Oye, nos está hablando de la Constitución. Interesante, ahí estamos adentrándonos a ese tema. Profe, ¿usted qué piensa? ¿Está a favor o en contra de la Constitución? De que se cambie la Constitución. Mira, yo como soy tu profesor, yo no debo dar opinión al respecto, porque yo no debo aprovecharme de mi condición de profesor para hacerte pensar a mi forma, a mi ideal, no, pues no.
No es correcto. Pero sí te recomiendo que leas la Constitución para que tengas una opinión mucho más fundamentada, ¿no? Claro, es lo justo. Bien, vamos al texto. Dice, la reforma al artículo 3 de la Constitución establece que la evaluación docente es un criterio para la permanencia y promoción del personal docente. Obviamente, ¿no? Si los alumnos para pasar de año o pasar de grado, o lo que sea, ¿no? Para pasar de un bimestre a otro, se le evalúa. ¿Por qué el profesor no? Claro. Por ejemplo, mira, ve, tú el día miércoles se acerca el profesor y dice, alumnos, por si acaso, mañana jueves ustedes tienen su examen de aritmética, te dice. ¿Ya te avisaron, sí o no? Claro, te avisaron. Y te dijeron, va a venir estos temas. Tú te pusiste a estudiar, diste tu examen, aprobaste, de repente no sacaste 20, sacaste 18, pero no te sacaste mala nota porque estudiaste el tema que te pidieron. Lo mismo debe pasar con los maestros, los profesores, ¿sí o no? También deben pasar por examen del curso, ¿no? Porque no le van a preguntar por un curso que no es suyo, se supone que el curso que dicta. Excelente, pues, ¿no? Bien, la reforma del artículo establece que evaluar a un docente es un criterio para la permanente. Ya, dicho cambio legislativo, por cierto, fue realizado al margen de los maestros y estudiosos de la educación. Ah, mira, el autor no está de acuerdo por lo visto, ¿eh? Porque dice que no participaron en esa confección de esa ley a los maestros, lo dejaron de lado. Y tampoco incluyeron a los más preparados, los estudiosos de la educación. Bueno, si es así, yo pienso que no debería estar exento de los estudiosos de la educación, nada más. El maestro no necesariamente va a participar en cómo se hace el examen, pues, ¿no? Ya. A espaldas de los mexicanos, por lo que se trata de una transgresión a los principios constitucionales. Bueno, según esto, la Constitución mexicana, pues, obliga a que si se va a hacer una norma para los maestros, participen los maestros. Y además de los maestros, participen estudiosos del tema de la educación. Bueno, me parece que si es la norma en México, se debe respetar, ¿no? La A dice, la primera evaluación a los docentes que laboraban en plazas interinas. ¿Qué es una plaza interina? A ver, ¿quién sabe? ¿Qué es una plaza interina? Por $1000. ¿Qué es una plaza interina? Ah, más o menos por ahí. Muy bien, Milene. Más o menos por ahí. O sea, alguien que realiza un trabajo interino es que lo hace por un tiempo. Por un tiempo. Ese es un interino, ¿ya? Por ejemplo, un alcalde debe gobernar, creo, 3 años, si no me equivoco. ¿Y qué pasaría si a los 2 años tiene algún impedimento para seguir gobernando? De salud puede ser. ¿Qué más? Puede ser que, bueno, cualquier motivo ya. A los 2 años dice, bueno, renuncio, no puedo seguir. Este año que me falta no lo voy a hacer. Entonces, como no van a ser pues unas elecciones especialmente para ese año que falta, o unos cuantos meses que falta para terminar su mandato de alcalde, ¿sí o no? Entonces eligen a, ¿cómo se llama esto? Subteniente, creo, que le sigue al alcalde, ¿no? Subteniente, creo. Ya, esa persona asume la alcaldía. Ya, esa persona que asume la alcaldía hasta que termine ese gobierno de 3 años, si es que son 3 años, pues sería pues un alcalde interino, o sea, temporal, hasta que elijan al segundo, al siguiente. Bien, la primera evaluación se realizó en el año 2014, en la cual un momentito, antes de pasar de la fecha, acá habla de un caso de México, ¿ah? O sea, quiere decir que el Perú no es el único país donde se evalúa a los profesores. También México, y yo no creo que sean los dos únicos, ¿no? Los demás países también deben estar evaluando a los profesores, ¿sí o no? Claro. Bien, en la cual, en el año 2014, en la cual más de la mitad resultaron, oh, qué pena, mira, resultaron no idóneos, no capacitados. Oh, qué pena.
Qué pena. Eso significa, porque es más de la mitad, pues dice, 61%. Esto significa que tendría que buscar otra ocupación. O sea, ya no dedicarse a enseñar o a estudiar para presentarse en un próximo examen. Lo cual es lo más lógico, el caso segundo, pues, ¿no? Porque el que tú falles en un examen no quiere decir, pues, ya que vas a abandonar la carrera, ¿no? Me parece que no es así, ¿no? Claro. Además, tú sabes, pues, ¿no? Tú eres con más experiencia, ¿no? Ya. En la evaluación del siguiente año, 2015 al 2016, acá está, porque el anterior fue 2014, cuyos resultados se dieron a conocer a finales de febrero del año en curso. Se anunció el despido, mira, de 3.360 profesores de todo el país y en abril de 1.000 más del estado de Guerrero. Hay un estado mexicano llamado el estado de Guerrero. Así se llama, así como se dice el Agustino, Santa Anita, igual. Por no presentarse a la evaluación. Eso también, ¿no? Dice, lo anterior demuestra que la propuesta de evaluación del gobierno mexicano a sus profesores no está orientado a mejorar ni las escuelas ni la educación. ¿Qué? Solo ha representado la pérdida de la estabilidad en el empleo. Por eso es justa la indignación y preocupación que manifiestan los maestros de todo el país. Y es justa también denominarla evaluación punitiva, cuando más de la mitad del magisterio de todo el país está en peligro de quedar desempleado o de ser desplazados de su lugar de trabajo. Qué pena, qué pena. Bueno, pero yo pienso, ¿no? Que el profesor siempre debe estar en constante renovación, en constante estudio, investigación. Si pasó 5 años en la universidad para ser docente, ahí no debe terminar, pues. Debe ser como el facultativo de la salud, ¿no? Termina la universidad, hace su serum y después todavía sigue estudiando, ¿no? Claro, porque aparecen nuevas enfermedades, ¿no? Acá está el ejemplo, ¿no? El bicho que llegó, ¿no? Bien. Ahora hablamos del texto 2, por si acaso. El anterior fue la opinión del texto 2A, este es 2B. La pregunta que me hago es si la evaluación de los docentes en realidad es punitiva. No lo creo. El término evaluación alude a la recolección de evidencias para medir los atributos de una persona en una institución o un programa, a fin de valorar el grado en que se poseen dichos atributos con base en criterios previamente establecidos. Por su parte, el término punitivo alude a la intención y acción de castigar a una persona, como sería el caso de quien infringe la ley o por un acto de venganza. No obstante, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, es la responsable de tergiversar la naturaleza de la evaluación docente al sostener que la evaluación que actualmente se practica el magisterio es punitiva. Oye, es una interesante pregunta. Alumnos, ¿por qué ustedes, si estuvieran en el colegio, por qué se le debe evaluar? O sea, ¿cuál es la intención de evaluarlos? Saber si desaprueban, repites. Ah, le voy a poner el examen difícil para que desapruebe. No, pues no es así, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del examen? ¿Para qué se hace? Bueno, lo entiendo así, que se toma un examen para saber si el profesor logró el objetivo. El profesor dice, voy a enseñar 10 conceptos y le da esos 10 conceptos, le pone ejemplos, le explica. Entonces se supone que si el alumno ha entendido, entonces va a dar el examen y va a dar un buen examen. ¿Se podría equivocar una pregunta? Sí. 2 preguntas también. Más no, porque se supone que ha entendido y ha estudiado lo que le van a preguntar. ¿No es cierto? Así debe ser, ¿no? Entonces, en el caso del profesor también igualito, ¿no? Por ejemplo, yo no le voy a pedir, pues, no le voy a poner el mismo examen a uno que es del área de matemáticas con uno que es del área de letras. Dentro del área de matemáticas, tampoco le voy a preguntar a todos las mismas preguntas para que es
especialista en matemática, el que es especialista en físico-química, el que es especialista en biología. No le voy a tomar el mismo examen, pues. Están como estas pseudas entrevistas de la televisión, que le preguntan al alumno de la universidad, le dicen, ¿y quién es este personaje? Y le enseñan la figura de Miguel Grau. No sé quién es, creo que es el Gordo González, creo que el presidente de la U, me parece. No, pues, se supone que tienen que preguntar de acuerdo a su área. ¿Cómo enseña su área? ¿Cómo explica? Eso es lo correcto. Claro, no te van a tomar un examen. Por ejemplo, si tú quieres ser nadador, ya tú quieres ser un nadador, ¿ya? Yo no te voy a dar no te voy a tomar un examen de salto alto, pues. Si tú eres un nadador, tú quieres romper récords en las diferentes modalidades de natación. ¿Cómo te voy a tomar un examen de salto alto, salto largo, levantamiento de pesas? No puede, no puede ser. Y eso le hacen a los profesores. Le toman un examen general para todos. No es correcto, porque estamos hablando de especialidad, ¿no? Claro, estamos hablando de especialidad. Bien, sigamos. Entonces, la intención de evaluarle al alumno en conclusión es saber, el profesor, ¿no? Hasta dónde estoy logrando mi objetivo, dice el profesor, ¿no? Y para eso lo evalúa, para tener un indicativo de cómo debe enseñar o mejorar o seguir con el mismo método o de repente variarlo. Para eso le sirve al profesor, sino que tenemos la idea equivocada que es para jalarnos a un alumno que se porta mal o un alumno que nos cae mal, ¿no? Se porta bien, pero no nos cae bien, pues. No, para eso no es, pues, venganza. ¿Dónde ha visto que una evaluación de un profesor debe ser vengativo? Para nada, ¿no? Bien, se tiene mal entendido el concepto de evaluación en ese caso. El mismo alumno entiende que me van a jalar. No está pensando en decir, ¿habré logrado entender todos los temas? No se pone a pensar eso. Ni siquiera le viene por la cabeza para nada. Está más bien con miedo qué examen le dará al profesor, si lo jalará o no lo jalará. Mira cómo piensa el alumno, porque el profesor le da ese ámbito, ¿no? Ese ambiente. Bien. Pregunta 6 dice, el texto A y el texto B sostienen posturas antagónicamente, pero ¿sobre qué? ¿El despido masivo? No. El carácter punitivo de la evaluación docente podría ser. La finalidad de la evaluación docente también puede ser. La transgresión, no. Estaría entre estos dos. Entre B y C. Pregunta 6. ¿Qué dice el chat? Que todo lo sabe. Ahí está. Ahí está. Qué bueno. Mira, están respondiendo diferentes alternativas. ¿Ah? Eso me parece interesante. ¿Ah? Claro, qué bonito, qué bonito. Ya, la respuesta es la 6. Muy bien, Katy. Acertaste, Katy. Katy Machacá. Esta es la respuesta. El carácter punitivo de la evaluación docente. Sobre ese caso. La B de bebé. 7. Del texto A se desprende que la evaluación docente. Ya, bueno, el texto A primero planteó que la educación, el examen solamente sirvió para sacarlo de su trabajo a todo el mundo, ¿no? Esa fue la idea, ¿no? Perdieron trabajo más de 3.600 tantos, ¿no? Por eso la D. Es totalmente contraproducente para la labor del docente mexicano, esa evaluación. En el texto B, el término infringir que connota. Ojo, infringir puede significar algo, pero acá dice que connota, o sea, queda como conclusión, por si acaso. No respetar las normas. Esa es la respuesta. Las 7, 8, 9.
Se puede afirmar que para el autor del texto A, la evaluación docente va a ocasionar, oye, ¿le va despidos masivos, sí o no? O inestabilidad laboral, claro, o este, claro. Eso va a ocasionar. No va a haber mejora significativa porque lo ideal es eso, ¿no? Que permita mejoras significativas, avances en eso sería la idea, pues, ¿no? Pero no ocurre eso. En la práctica ocurre, pues, que están despidiendo a mucha gente, ¿no? Esta, la D. Inestabilidad laboral revelaría los atributos del docente. Vamos con la 10. Si la reforma educativa hubiese incrementado el poder que ostentaba la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿qué hubiera pasado? Hubiese, dice por eso, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? La 10, la 10. Claro, incrementar el poder de una coordinadora de profesores, obviamente va a fortalecer a los profesores, pues, ¿no? Entonces la respuesta sería esta. Esta no habría tildado de punitiva a la evaluación docente. ¿Por qué le llaman punitiva? Porque está expulsando, no, desempleando, ¿no? Despidiendo sería el término. Ya listo, vamos a otro texto. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Algo que les atormente? Díganme nomás sus problemas, jóvenes. ¿Se sienten mal? ¿Les duele algo? ¿Necesitan dinero? ¿Les falta amor? Digan nomás, jóvenes, yo les voy a solucionar el problema. ¿No tienen amigos? Avisen nomás, jóvenes, avisen. Ya, muy bien. Con fe, con fe. Ahora que estoy viendo los videos, las entrevistas de ese futbolista, la ha muerto. Con fe, dicen. Sí, en verdad la fe es lo más importante del mundo. Ya vamos al texto 3. Listo. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo vamos? Tenemos media hora, sobrado. La hacemos. La hacemos. Estamos por el texto 3 ya. Endogamia. Interesante ese término. ¿Eh? La endogamia. Ya mira, la mayoría de los pueblos, cuando se casan con habitantes del mismo lugar. Las tribus también. Los esquimales son una tribu, se casan entre ellos nada más. Había un pueblo itinerante, se llamaban gitanos, que provenían de una zona europea. En América no había gitanos, ¿eh? No, después vinieron, pero no existían gitanos acá en América. Después sí vinieron, se aposentaron en Perú también, justo en la avenida Huánuco, ¿no? Me acuerdo muy bien que yo pasaba por ahí, porque yo había un compañero mío que estudiaba ahí, vivía, claro, y él me decía, mira, ve, ellos viven acá, me dice, sí, pero total, ellos no van de un lugar a otro, no, ahora ya se han comprado casa por acá o alquilan, me dice. Así era. Bueno, los gitanos solo se casaban entre gitanos. Allá, un ejemplo de endogamia es lo que ocurre en Japón. Los japoneses no aceptan que un japonés se case con alguien que no sea japonés. Ahora, con eso no te estoy diciendo de que los japoneses nunca se han casado con gente no japonesa. No, sí se ha dado, pero no es el deseo de la
de la población japonesa, pues. Es más, cuando una persona japonesa se casa con alguien que no lo es, una especie de desheredar. ¿Cómo lo desheredan? No, para ellos esa familia no existe. Pero si existiera, si fuera pues casado un japonés con otro japonés, ¿sabes lo que pasaría? Primero, cuando se casan, le llevan una cantidad de dinero. Por decir, dicen, bueno, para este matrimonio vamos todos a aportar 1.000 soles. Y como son 40 familias, 40.000 soles. Y eso se lo regalan a la pareja japonesa. 40.000 soles. Una persona que inicie su matrimonio con 40.000 soles, oye, está empezando con capital, ¿sí o no? Claro. Esa persona, esa familia, ¿tú crees que se va a morir de hambre? Para nada. En cambio, nosotros sí, a veces nos casamos y no tenemos ni nada, ¿no? Nos amamos, dice, el amor lo puede todo, dice, ¿no? Hasta que se dan cuenta que le da hambre, ¿no? Claro que el amor lo puede todo, ¿no? Pero el hambre la vas a pasar, sí o sí. Bien, entonces, el, el- la cultura japonesa es una cultura endogámica 100%. Igual los esquimales, igual los que en su época los gitanos, ¿no? Y así hay algunos que no aceptan matrimonios con otros, ¿no? Ya. Bien, en las sociedades han existido siempre códigos culturales para la regulación de la sexualidad. Para algunos autores, ciertas reglas, como las que establecen que uniones no son legítimas y sobre todo las que restringen la endogamia y proscriben, o sea, prohíben, prohíben el incesto. O sea, mira, los reyes en la antigüedad se casaban con sus hermanas. ¿Para qué? Eso se llama incesto. ¿Ah? ¿Para qué? Para que la sangre sea de su familia nada más. Sangre, siga su sangre de la familiar. Porque si no, el rey se iba a casar con alguien que no era de su familia, entonces iba a ingresar sangre nueva, pues, ¿no? A esa familia monárquica, ¿no? Y por eso que los incas también tenían hijos con sus hermanas. Eso era normal en esa época, ¿sí? Incluso el esclavismo, cosa que aquí no estamos hablando, también era normal el esclavismo. Era aceptado por los grandes filósofos. ¿Cómo era, no? Ahora no, pues. La pregunta es, ¿ahora existe el esclavismo? Sí, todavía existe. Claro. Después te explico, ¿ya? Otro caso. Bueno, entonces, ¿el incesto qué cosa es? Cuando una mamá tiene hijos con su hijo, o dos hermanos tienen hijos, o el papá con la hija. Ya, eso se llama incesto. En el Perú no se acepta. Entre los reyes de la antigüedad se aceptaba el incesto. Ya, está en la base misma de la organización social. ¿Cómo está organizada nuestro país? Pues, nuestra cultura peruana. No acepta el incesto para nada. La poligamia, bueno, los musulmanes pueden casarse con 10 personas, 20 personas, una persona también, pero ¿de qué depende que te pueda casarse con más personas? Que tenga la capacidad de poder mantener a todas las esposas. Ese es un requisito, pero en el Perú no se acepta. Si hay dos, se llama bigamia y hay una sanción. Hay un hecho punitivo en el Perú. Bueno, dice, parece haber sido de fundamental importancia en todas las sociedades conocidas la reglamentación, o sea, la organización cultural de la vida sexual. ¿Qué te parece? Ya, el control y la orientación del deseo a través de un cuerpo de reglas que establecía con quienes estaba permitido unirse y con quienes estaba prohibido unirse. Este conjunto de restricciones y prohibiciones organizaban en cada sociedad las relaciones lícitas entre los sexos, el cortejo, las uniones matrimoniales, el cuidado y sustento de los hijos. En la civilización occidental, basada en la tradición judeo-cristiana, ¿no? Con el agregado de herencia de greco-romano. Así es.
Se han instalado desde muy antiguo formas de organización de la familia y normativas relativas al matrimonio que incluyen grandes restricciones respecto de la vida sexual en general. Por ejemplo, según la ley, ¿se puede casar a una persona de 14 años? Es menor de edad, por si acaso, ¿no? 18 es mayor. ¿Se puede casar? ¿Usted qué dice? ¿Qué dice? Según la cultura peruana hay una ley. ¿Qué dicen, chicos? ¿Se pueden casar una persona de 14 años? ¿Con otra de 15, 16 o 12 quizá? Correcto, Melanie, correcto. Con permiso de los padres. Tiene que tener permiso de los padres. También para trabajar, ¿ah? Porque el niño está prohibido trabajar. Sí, según la ley peruana, el niño no debe trabajar, pero tú sabes que eso no se cumple, pues, ¿no? Pero está dentro de la norma. Entonces, una norma también es que las personas se casen siendo menor de edad, pero con permiso de los padres. Claro, los padres con tal de deshacerse. Ya. Se han instalado desde muy antiguo formas de organización de la familia y normativas relativas al matrimonio que incluye grandes restricciones respecto a la vida sexual en general. Ya, por ejemplo, mira, ve, hay un castigo en el caso de seducción. O sea, una persona seduce a otra, hay un castigo. Si es de su compañero a otro de su compañero, ya pues, mismo rango, ¿no? Pero si es, por ejemplo, del jefe de la empresa a su empleada, la seduce, el castigo es mayor. ¿Por qué el castigo es mayor? Porque la norma dice que si alguien seduce a su subalterno, tiene mayor castigo. Si son dos amigos, uno le convenció al otro o la otra le convenció a este, el castigo hay, pero no es castigo grave, ¿no? A comparación de esa persona que teniendo un rango superior y están teniendo al mando a su empleada, pues la sedujo, ¿no? Algo así. Tales restricciones han arraigado profundamente en la cultura y forman parte de sus códigos, de los modos de percibir y apreciar de los valores y las disposiciones afectivas con las que los individuos se han socializado durante muchas generaciones. Muy bien. La diferencia entre sexo y género, que ha cobrado mayor importancia en las últimas décadas, tiende a poner de manifiesto que muchos de los comportamientos distintivos entre hombres y mujeres tienen su base en los procesos de socialización. Iguales derechos, iguales deberes, eso también ya se incorporó, ¿no? Ya. Proceso de ya. Sexo remite principalmente a los comportamientos y diferencias que reconocen un origen biológico anatómico, mientras que la palabra género da relevancia a los condicionamientos de tipo cultural. El modo como cada cultura ha ido definiendo históricamente los comportamientos esperados y el lugar social de los hombres o de las mujeres. En la cultura occidental ha predominado desde hace mucho tiempo pautas que reprimían, regulaban y restringían la sexualidad y ordenaban las formas legítimas de unión, las cuales estaban sujetas a reglas estrictas. Las instituciones hegemónicas. ¿Cuáles son las instituciones hegemónicas? La Iglesia y el Estado tenían amplia jurisdicción sobre estos aspectos. Por eso la familia monogámica basada en el matrimonio legítimo ocupó un papel central en la organización de la vida social y económica. De ahí su trascendencia pública, particularmente en lo referido a la conservación y transmisión del patrimonio y del linaje. ¿Qué te parece? Transmisión del patrimonio y del linaje. Claro, cuando, mira, dos personas se casan, tienen hijos. Esos hijos heredan las propiedades de los padres, ¿sí o no? Ahí está la transmisión del patrimonio. Claro. Y si el padre es un conde, al hijo también le dan ese título. Pregunta 11. El autor del texto tiene la intención de explicar qué cosa.
Descarto la C, descarto la D. Entre A y B nada más. Ya, muy bien. Esa es la respuesta. Esa es. Congratulations. Respondieron bien. La B. La regulación de la sexualidad como parte de la organización social. Es el resultado, pues, ¿no? De cómo se organiza socialmente la comunidad, pues, ¿no? 12. Resulta compatible con el texto sostener que la distinción entre sexo y género, primero que te piden compatible, ¿ah? ¿Ha sido despreciada en las últimas décadas? No. ¿Carece de valor para explicar el comportamiento? Podría ser. ¿Se halla al margen del proceso de social? No. ¿Ha colaborado la explicación de la conducta? Pues. Ya, entonces, ¿cuál marcó? ¿La primera o la cuarta? La cuarta. Ha contribuido a la explicación de la conducta. 13. En el texto el término cuerpo, ¿qué podría significar? ¿Molde o sistema o qué? Ay, ay, ay. Ya, la respuesta es sistema. Listo. Se desprende del texto que la regulación de la sexualidad, ojo, regulación quiere decir aceptar las normas, saberse las normas, etcétera, etcétera, etcétera. Nada. Desprenderse es concluir ya. Esto significa concluir. No está escrito, pero se puede entender. ¿Qué dirías? Uy, no han respondido nada. Ya, mira. Desprenderse es deducir, ¿ya? Primero, ¿todas las sociedades actúan con la misma regulación sexual? No. Entre los musulmanes se casan con más de una mujer. En América, sobre todo el Perú, no se acepta una bigamia tampoco. Menos poligamia, ¿no? Entonces la respuesta sería, no fue homogénea, sino orientada a cada sociedad. Prosigamos. Si la Iglesia y el Estado no hubiesen tenido amplia jurisdicción sobre la regulación de la sexualidad en la cultura occidental, porque ellos mandan, pues, ¿no? Ellos influyen sí o sí. ¿Qué marcarías? La alternativa A. Claro, porque la cultura occidental promueve la monogamia, por supuesto. Ya, vamos a la eliminación de oraciones, ¿ya? ¿De qué se encargan de qué se trata la eliminación de oraciones? Bueno, pues que yo tengo que escoger un tema, todos hablan del mismo tema, pero hay uno que habla de otro tema. ¿Esa es la única forma? No. De repente todas las oraciones o informaciones
hablan del mismo tema y ya no se podría eliminar a uno porque todos hablan del mismo tema. Pero sí podría eliminarse uno con esta otra situación, que se le elimina porque está repitiendo una idea ya escrita. Mejor dicho, se está repitiendo una idea, supone que ya está escrita, pues, ¿no? Ya. Por ejemplo, aquí habla de Nietzsche. Nietzsche, gran pensador alemán, nació en el año tal, en el pueblo tal. Alemán, pues, ¿no? Alemán. Para Nietzsche, el bien máximo es la misma vida entendida como voluntad de poder. 3. Estudió filología clásica en la prestigiosa Universidad de Bonn y Leipzig. A los 25 años de edad, en un hecho sin precedente, fue nombrado catedrático de filología en la Universidad de Basilea. Qué bravo. Basilea, ¿dónde queda? En Portugal, ¿no? En el año 1889, perdió la razón, sufrió una lacerante parálisis. ¿No crees tú que la oración número 5 no te está explicando cómo se debe, ¿no? No, sí, ¿tú qué dices? Estamos en la 16, ¿eh? Bueno, en verdad, lo que me están hablando acá es la biografía de Nietzsche. En todos me está hablando de la biografía. ¿En cuál de las oraciones no me habla de la biografía? En una de ellas no me habla de su biografía. No. Ah, sí, está bien. Este es. La de, para Nietzsche, el bien máximo es la evidente. Esa es una opinión de él. No está diciendo la biografía de él, ¿sí o no? Entonces la 1 habla de la biografía de él, que nació en el pueblito tal. La 3 también de la biografía de él. ¿Por qué? Porque estudió... Ya, a ver. Estamos de acuerdo con la 2, ¿no? 17. Oye, qué interesante. Todos están hablando del ámbito de la lingüística. Es mi área, por si acaso, ¿ah? Este es mi área. Yo he estudiado esto en la universidad. Para aquellos que dicen que lingüística es un curso. No es un curso. Es una profesión, por si acaso. Ya mira, Ferdinand de Saussure nació en Ginebra, Suiza, el 17 de 1857. El lingüista ginebrino Ferdinand de Saussure fue el iniciador de la corriente estructuralista. A la edad de 22 años, Saussure escribió un célebre trabajo sobre el sistema primitivo de las vocales indoeuropeas. En el año 1906, Saussure se escribe Saussure, se lee Saussure. Inicia su famosa conferencia sobre lingüística general al que darían inicio al estructuralismo. Y las 5 dice, en el año 1881, en la Universidad de París, Saussure dicta varias conferencias sobre gramática comparada. Qué bravo. Parece que es la 5, ¿no? En la 17, parece que es la 5, pero no. Está hablando también de su biografía, y hay uno que no habla de su biografía. También es la 2, claro. Ya listo. Vamos a la 18ª. Los dos anteriores eran del mismo corte, ¿no? Hablaban de su biografía, pero la 2 era la opinión de sus capacidades, de la función de cada uno, ¿no? Ya, bueno, la 18. En el campo de la ciencia, el conductismo ha sido desplazado por la revolución de las ciencias cognitivas. O sea que el conductismo ha quedado rezagado. Muy bien, nos están hablando, hasta ahí nos están hablando del conductismo. En la 2,
Dado que se adherían al monismo materialista, los conductistas criticaban todo tipo de dualismo. O sea que un conductista no estaba de acuerdo con el dualismo, ¿no? O sea que la corriente dualista es lo contrario, ¿no? Ya bueno. Asimismo, el conductismo criticaba con rigor el pseudo método de la introspección. Por su énfasis en el conocimiento objetivo, los conductistas rechazaban todo tipo de especulación en la ciencia. Y terminamos con la 5. El conductismo se oponía tajantemente al mentalismo tradicional, porque éste daba ideas que no se podían conocer. ¿Qué te parece? ¿Cuál marcaría? ¿La 1 o la 2? Entre la 2 nomás está. ¿La 1 o la 2? En Romanos. 18 la 1. Ya la 19. Los fumadores y las personas obesas tienen riesgo de sufrir un ataque al corazón. Causas de ataque al corazón. La 2 dice el corazón está formado por un tipo especial de músculo, el infatigable. Estamos describiendo en la 2 al corazón. ¿Ah? La fuerza impulsora que mantiene la sangre en movimiento es el corazón. Está hablando del corazón, la 2 y la 3. En la 4 dice, en reposo el corazón de un adulto late unas 70 veces por minuto. Está hablando del corazón. Y la 5, como todo músculo activo, el corazón necesita, también está hablando del corazón. ¿En cuál no nos hablan del corazón? ¿El número? Muy bien. Parece que todos han coincidido. Bien. Así es, esa es la respuesta. La número 1. 19, la número 1. ¿Qué dice la número 1? Los fumadores y las personas obesas tienen riesgo de sufrir un ataque al corazón. ¿Para qué iría? Pues no se sabe. Ya. Entonces la 19 vamos a marcar la 1. La D. Marcada la D. La 20. A ver, háganlo solos esto. Para ustedes. Solo solitos. Solo solito en tu habitación. A ver. Empieza. Y voy a preguntar a los que no respondieron nada. Porque no están presentes, pues, ¿no? Estamos hablando de repaso, ¿ah? Repaso ya futuro ingresante, ¿no? Ya, muy bien, Mulatío. Ese es. Muy bien, Lisette. Muy bien, Cristín. Bien, Cristín. Bien.
Bien, la respuesta es correcta, la D. 5 en romanos. Ya seguimos. 21. La tragedia griega, estamos hablando pues de teatro, ¿no? Representa hechos trágicos imbuidos de un espíritu dionisiaco, o sea, del dios Baco, el dios del vino, ¿no? Las representaciones trágicas griegas constituyen un fenómeno cultural esencialmente ateniense. Las representaciones trágicas eran continuas y plasmaban un asunto de profunda relevancia moral. A estas representaciones, que podían durar varias horas, asistía una gran cantidad de público que pertenecía a todos los estratos sociales. Y 5, los representantes trágicos eran espectadas por un masivo público socialmente heterogéneo. Ya. Por ejemplo, ¿qué interesa para explicar lo que es una tragedia griega? ¿Qué interesa decir? ¿Qué interesa decir eh, a estas representaciones que podían durar varias horas, asistía una gran cantidad de público? ¿Qué tiene que ver el público? Para nada. Entonces la 4 es la respuesta. La 4. A ver, aquí de qué me hablan. A ver, de qué me hablan. Las teorías de Vargas Llosa sobre la novela son el producto de una gran reflexión sobre su propia práctica escritural. Aunque la contextura de su novela surgiera la idea de un creador puramente instintivo, Vargas Llosa también es una mentalidad teórica sobre la novela moderna. En primer término, es un teórico de su propio trabajo, un escritor que se observa creando y que a partir de su praxis luego teoriza lo máximo, ¿no? Al fondo de su ejercicio literario se traducen como riguroso tramado, muy firmes conceptos teóricos sobre la novela. Un ejemplo es el de narrador objetivo. Vargas Llosa ha logrado instalar en el universo de la crítica conceptos teóricos importantes como el concepto de novela total. Lo que está en la 1 está en la 3. Repetido. Lo que está en la 1 está en la 3. ¿Quién tiene menos datos? La 1 tiene menos datos. Gana la 1 en romanos. Ya, vamos a la última, creo. Esta es la última, ya. 23. El Louvre. ¿Qué es el Louvre? El Louvre es un museo, un museo. Bueno, justo ahí lo dice, ¿no? Es el museo más célebre de París, cuyos salones albergan las más afamadas pinturas del mundo. Mira a qué vamos a encontrar, ¿ah? Eso es en Louvre, París. En la 2 dice, París, capital de Francia, es conocida como la ciudad de luz por sus atracciones y celebridad. Bueno, en la 3, Gustavo Eiffel construyó en París una gran torre de fierro de 1000 metros de alto. Ah, su tanto así. Desde cuya cúspide se puede observar toda la ciudad. Nuestra Señora de París es la más imponente catedral francesa, cuyo estilo gótico revela la gran dedicación del catolicismo durante los siglos 11, 11 ¿qué? 11 y 13. Sí, 11 y 13. Y la última, el más famoso paseo parisino, es el de los Campos Elíseos, cuya longitud equivale a la de unas 30 cuadras. Mira, qué grande es ese campo, ¿no? Mira, en todos habla las cosas que hay, ¿no? Las cosas que hay en París. No, yo marcaría la 2. París, capital de Francia, es conocida como la ciudad de luz. Eso aportaría pues a lo que tiene Francia,
Porque en todo está diciendo lo que hay en Francia. Haciendo una descripción, mejor dicho. Pero la 2 no es una descripción, ¿no? Sino es una opinión. ¿Cómo lo llaman, no? Su apodo, Ciudad Luz. Claro. ¿Cómo te llaman? ¿Cómo dijo? Yo no me llamo La Chata. ¿Cómo dijo que se llamaba? Ya no te acuerdas tampoco. Bueno, ya. A mí no me digas La Chata, llámame no sé qué, La Loca, creo que. Bueno, igualmente acá, ¿no? ¿Cómo le llamaban a la ciudad de Francia? Ciudad Luz. A París, ¿no? Claro. La respuesta es 2A. Esta es la respuesta. Listo, chicos. Fination. Finalizamos, mis. Bien. Nos vimos. Nos vemos, chicos. Nos vemos, mis.